de Dios comenta 11. 11. ¿Qué es su vida? Es una oportunidad de servir. Nuestro Señor comprendió y definió la vida en función de una oportunidad de atender a las necesidades de otros. En Mark 10. 45 Jesucristo que él mismo dice, aún el Hijo de Hombre vino a no ser atendido pero para atender, y para dar su vida un rescate para muchos. Los que seguirían a Jesús debe aceptar que su actitud y su ambición con respecto al propósito su vida es una oportunidad de servir a Dios. Tan como sirve usted a Dios hoy. Fin. ¿Qué es su vida? Si usted no se ha fiado de Jesucristo como su Salvador, usted no tiene la vida. John 3. 36 lee, quien cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero quien no obedece al Hijo no verá la vida, pero la ira de Dios permanece en él. Usted tiene la capacidad de recibir el regalo de la vida eterna si usted acaba de aceptar Cristo. Él está ansioso de dar en usted este regalo si usted se fiará de él como Salvador y Señor. Jesús nos dio toda la promesa en John 10. 10 cuando él dijo que venía que ellos pueden tener la vida, y tenerlo abundantemente. ¿Qué es su vida esta noche? ¿Es abundante y librera o se dirigió a la ira de Dios? El Señor espera, vendrá usted al altar para aceptarlo. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. Creando un corazón conforme al de Dios. Summary. Todos hemos anhelado tener un corazón conforme al corazón de Dios, pero ¿será que esto se lograra únicamente por cantar canciones? ¿O será que David conocía cómo alegrar el corazón de Dios? Primero estudiemos a Saúl. Él fue el primer rey de Israel, el Dick. By Arnoldo Torres. 1. Obedecer la voz de Dios. 1 Sam 15. 17-21. Saúl obedecía más la voz de otras personas o la de él mismo antes que la de Dios. David se deleitaba en obedecer la voz de Dios, Salmos 119. 10-17. Nunca obedezcas la voz de otra persona antes que lo que dice la palabra de Dios. Porque en ella está la vida. Como dice un dicho, no son sugerencias, son mandamientos. Hay cosas que están en la palabra de Dios que funcionan. Como dice la palabra de Dios. El que no trabaja que no coma, la paga del pecado es la muerte, se cosecha lo que se siembra. O sea, la palabra de Dios no podemos usarla a nuestro parecer, u obedecerlo. Que bien nos parezca, la palabra de Dios, simple y sencillamente hay que obedecerla. 2. Darle la gloria a Dios. 1 Sam 17. 43. Saúl siempre quiso quedarse con la gloria de las batallas, mientras que David siempre se la dio a Dios. Nunca busques quedarte con la gloria es de Dios y de nadie. Mas, él no comparte su gloria con nadie. Las personas que entienden el poder que tiene darle la gloria a Dios, logran cosas extraordinarias a través de él. Dios se mueve en los lugares donde se le da la gloria. Porque en los lugares que se le reconoce solo como un carpintero, lo único que puede hacer son sillas. Cuando le demos la gloria a Dios, él hará cosas gloriosas. 3. Reconocer nuestras faltas. Mire cómo responde Saúl y cómo responde David. 1 Sam 15. 18. Saúl automáticamente se escuda y no acepta sus faltas. Ahora veamos a David. 2 Sam 9. 12. David automáticamente acepta su pecado y Dios lo perdona. Debemos aprender a reconocer nuestros errores. Aquel que para todo se excusa no avanza, pero el que reconoce sus errores avanza. Es necesario aprender a reconocer cada vez que le fallamos a Dios o a un ser querido. Dios es un Dios de misericordia, si has fallado podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia y encontrar el oportuno socorro. No es cierto que el pecado de David era más terrible que el de Saúl. Sin embargo, David fue perdonado por su actitud ante su pecado. 4. Buscar la aprobación de Dios. Saúl siempre quiso buscar la aprobación de la gente. 1 Sam 15. 30. Mientras que David siempre quiso buscar la aprobación de Dios. Él siempre buscó la aprobación de Dios, y no la del hombre. Si quieres tener un corazón conforme al corazón de Dios, necesitas buscar la aprobación de él antes que cualquier otra cosa. Y no siempre que haces lo que Dios te pide quedas bien con todos. Pero no podemos poner en una pesa lo que Dios te pide y lo que la gente te pide. No es cierto que a veces los cristianos no somos muy populares, pero es porque preferimos hacer primero la voluntad de Dios. 5. Estar cerca de Dios. Saúl no estuvo cerca de Dios y por ende no lo conocía. Veamos 1 Sam 15. 15, 30. Mientras que David, después que reconoce su pecado, ruega que Dios no lo aparte de su presencia. Salmo 51, 10-11.
Toda persona que quiere agradar a Dios, necesita estar cerca de Dios y conocerlo. Alejados de Dios nada podemos hacer. Si queremos ser conforme al corazón de Dios necesitamos oír la voz de Dios. Y eso solo se logra estando cerca de Él. Dice el libro de Crónicas que David murió en buena vejez, lleno de días, lleno de riquezas y gloria y viendo. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios comenta 11. 11. A su Hijo levantarse con éxito. Si aprendemos a darle la gloria a Dios y buscar ser conformes a su corazón, Él te honrara y te llenara de dicha y gloria y sus bendiciones alcanzaran aún a tus generaciones. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. Alcanzando la ciudad. Summary. Al cumplir el tiempo de su ascensión afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Si oramos por la paz de Jerusalén, oremos por nuestras ciudades. Salmo 122. 6. El reino se ha detenido ya, que solo puede ser establecido por nosotros. Hebreos 2. 8. By Arnoldo Torres. Al cumplir el tiempo de su ascensión afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Si oramos por la paz de Jerusalén, oremos por nuestras ciudades. Salmo 122. 6. El reino se ha detenido ya que solo puede ser establecido por nosotros. Hebreos 2. 8. 1. Resolución. Jesús afirmó su rostro. Estaba definido a cumplir el propósito de Dios. Nada lo podía apartar de su destino. Tomar las ciudades para Dios es una labor difícil. Judíos y samaritanos lo rechazaron. Ponga rostro de pedernal. Isaías 50. 7. 2. Despreocupación. Jonás huyó de su llamado y durmió en la nave mientras ésta se hundía. Todos debemos asumir responsabilidad por nuestra nación y no dejar que el barco se hunda. En Nínive habían 120,000. Hay algo que tienes que hacer. 3.